La lluvia fue siempre sinónimo de vida y supervivencia. El aroma a tierra mojada o jazmina establece una fuerte conexión con todos los seres vivos. Nos indica el final de la peligrosa etapa de sequía y la llegada de la ansiada lluvia, y con ella la abundancia de alimentos. La geosmina significa olor a tierra mojada. Eso lo produce una bacteria, la Streptomyces colicolor. El olor a tierra mojada, esto nos lleva a una de las sensaciones más primigenias que tenemos todos los seres humanos. Y es que detrás de una época de sequía viene la lluvia, viene la abundancia, vienen los alimentos. Ese perfume a tierra mojada nos llega directamente donde nacen las neuronas, que es en el estómago, y nos lleva al cerebro, que es donde se produce esa sensación. Si nosotros cuando llueve nos produce el estar con una sensación de sosiego, de tranquilidad, de conexión con la naturaleza. Esa sensación primigenia la tenemos todos los seres humanos, desde nosotros los animales, pasando por los vegetales y yendo a la microbiología, que es la que hace que se active todas esas sensaciones. Los aromas, de hecho, activan una conexión cerebral casi instantánea con las emociones. Nuestro bulbo olfativo está conectado directamente al sistema límbico y a la amígdala, las áreas del cerebro asociadas con el desarrollo y la modulación de los estados emocionales. Los perfumes que reconocemos activan de inmediato las estructuras más antiguas de nuestro cerebro. El aroma a tierra mojada va más allá que solamente el perfume que desprende las bacterias. Esas bacterias forman parte del aparato digestivo del suelo. Que todo confluya, que todo haya una armonía nutricional dentro del suelo. Vale la pena pararnos y oler la tierra mojada. Eso nos va a traer la conexión primigenia que tenemos en común todos los seres vivos que cohabitamos en este planeta. Huele a tierra mojada y al lenguaje ancestral de la química de la vida. En definitiva, el olor a lluvia es una mezcla de muchas esencias que surgen de la tierra y la atmósfera. Es agradable y suele conseguir que nos paremos un instante, respiremos hondo y sintamos que formamos parte de un planeta que está vivo. Para entender los principios de la nutrición vegetal, tenemos que entender qué es una hoja. No desde un punto de vista académico. Tenemos que entender una hoja como una fuente de energía transformada desde el sol. La hoja es el sol transformado. Sabemos que en una hoja se produce un milagro de la vida, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis hace una reacción bioquímica en el cual la planta, por medio de la luz y tomando agua y CO2, es capaz de transformarla en una energía transformada en azúcar. Esa energía no la consume la planta. Esa energía va almacenada, se almacena en el sistema radicular. Es una energía del sol transformada en energía en forma de azúcar, guardada en el sistema radicular, lo que nosotros llamamos el sol nocturno. Esta energía baja al humus y se comunica con la central de información de la planta o rizosfera y la microbiología. La planta está en constante comunicación energética, donde la planta entrega azúcar, energía solar transformada, a través de la raíz a los microorganismos que no pueden acumular energía y necesitan tomarla continuamente. Los microorganismos hacen el milagro con el azúcar que le proporciona la raíz, solubilizar los minerales y entregárselos a la planta.
La manifestación bioquímica en cada momento hace que haya una comunicación nutricional diferente. Cuando la planta va a flor, tiene un mensaje distinto a cuando está creciendo o está en fruto. Cada momento es diferente, cuyas señales son diferentes. Y esa comunicación está continuamente manifestándose, la parte aérea con la parte subterránea. La parte aérea le manda los alimentos que necesita a esa microbiología en función del momento que esté la planta. La planta está cambiando minuto a minuto, la microbiología está cambiando minuto a minuto. Esos fundamentos se originaron hace más de 2000 millones de años cuando empezaron la microbiología a colonizar el suelo, la tierra, y hacer el milagro de la vida fuera del agua, que son las funciones fotosintéticas fuera del mar. Ahí se establecieron los principios biológicos, los principios de nutrición biológica. Eso fue hace 2000 millones de años y fue a través de nuestros amigos, lo que llamamos los hijos de la neurosimbiosis. El bosque se retroalimenta de la biomasa que genera. Tenemos que entender que a partir de la materia orgánica, de la biomasa, es donde empieza todo el proceso de nutrición del bosque. Cuando una hoja cae, es por un envejecimiento que se produce en la hoja. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es el registro del movimiento de los minerales. Una hoja antes de caer, la planta tiene un sistema hormonal que extrae de ella lo que son algunos elementos que para ella son fundamentales, sobre todo los que están relacionados con el color verde, que es el hierro y el magnesio. La planta aprovecha esos elementos porque no los dejan que se pierdan. En ese proceso, que todavía la hoja está insertada en el árbol, empieza a trabajar una serie de microorganismos. Los microorganismos que son los encargados en descomponer, son los grandes descomponedores. La hoja cae al suelo y ya cae inoculada. En el manto que cubre el suelo del bosque, ahí hay una fase de oxidación. Para que esto ocurra, tienen que intervenir unos gases que los encontramos en la atmósfera. Estos gases los componen el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, que ellos conforman el 80% de los elementos minerales que necesita la nutrición vegetal. Eso a su vez hace que haya una reacción sulfúrica en el suelo junto con la respiración del suelo, que el suelo toma oxígeno y desprende CO2. Esa reacción hace que siga la descomposición y empiece un proceso de fermentación en la capa inferior ya en el suelo. Los microorganismos descomponedores hacen su función, que es desarmar la materia orgánica en proteína vegetal, carbohidratos, ligninas, azúcares. En la descomposición se produce una fermentación, haciendo que la proteína vegetal se descomponga en aminoácidos, que son los caballos de fuerza en el suelo. También en enzimas y coenzimas, además de vitaminas, carbono, ácido carbónico, ácido chiquímico. Genera las condiciones microambientales para el desarrollo de los microhábitats nativos en el proceso de humificación. Es el río oculto, donde están las condiciones para que los metabolitos secundarios realicen los procesos bioquímicos necesarios para la comunicación en la nutrición vegetal, desarrollo de su sistema inmunológico y las interacciones necesarias entre la planta y el medio ambiente donde viven. La nutrición está en función de la descomposición, es el proceso digestivo del suelo. En todo ese proceso, el carbono es el elemento articulador para que funcione todo lo que es el sistema digestivo del suelo. El carbono es el elemento fundamental dentro de la química orgánica. El carbono es el transportador de la energía solar.
El carbono lo conseguimos, como decíamos antes, cuando el proceso de descomposición de lo que es la proteína vegetal, y es el que va a hacer que todos estos pequeños microhábitats que hay en el suelo, toda esa microvida que hay en ese suelo, haga que funcione perfectamente. Sin carbono no existiría vida tal y como la conocemos. El carbono es el elemento fundamental dentro de la vida. El carbono es el que va a dar estabilidad a estos microclimas, el que le va a dar diversidad y funcionalidad a la microbiología en el suelo. El carbono es el que va a crear microbiología específica para la solubilidad de los minerales en función del estado en que se encuentre en cada momento la planta. El carbono es el que va a hacer que haya una celebración nutricional dentro del suelo. Es el que va a hacer que haya fiesta en el suelo. ¿Por qué? Porque va a haber alimento. El bosque cultiva carbono y cosecha agua. Una molécula de carbono retiene 4 moléculas de agua. Podemos aumentar una tonelada de carbono en el suelo. Al aumentar una tonelada de carbono en el suelo, vamos a retener 3,8 toneladas de CO2 de la atmósfera fijándolo en el suelo. Eso a su vez nos va a hacer que aumentemos las reservas carbónicas en el suelo, produciendo ácido carbónico y ácido químico. Esa reacción nos va a ayudar a fomentar los metabolitos secundarios dentro del río oculto. Es donde nace la microbiología endófita, que van a ser las encargadas de desarrollar lo que es el sistema inmunológico de la planta y la calidad del fruto que le vamos a cosechar. Los bosques en Canarias están en una situación un tanto dramática. De los bosques se está aprovechando parte de su biomasa para aprovechamiento como una energía que le llaman energía verde. Si nosotros le secuestramos al bosque su biomasa que es necesaria para la alimentación, lo que vamos a tener son un bosque enfermo, un bosque desnutrido, es decir, un bosque enfermo. Si a eso le sumamos el saqueo que se le hace al bosque todos los días, o sacándole agua de las reservas que él tiene, le estamos provocando también una deshidratación en el suelo. O sea, son dos elementos que son muy importantes. Por un lado tenemos un bosque enfermo por desnutrición y por otro lado un suelo deshidratado. Quizás no deberíamos de reformular la pregunta que ¿por qué los grandes incendios en Canarias? En el manto que reviste la parte inferior de los bosques están presentes millones de microorganismos diversos que constantemente preparan la antesala para la vida superior. Son varias decenas de grupos funcionales de bacterias, actinomicetos, hongos, algas y protozoarios que lo habitan en perfecta armonía para mantener vivo el milagro y el flujo energético de la vida en cada espacio y fracción relativa del tiempo. Todo está interactuando, está conectado, no existe una capa separada de la otra, y cuando tiene raíces lo conecta más. Es cuando se forma un tejido nutricional. Una planta es el resultado de un tejido nutricional. Todo lo que hay arriba es una manifestación de lo que hay abajo. Canarias es uno de los puntos calientes más importantes a nivel mundial en cuanto a la diversidad vegetal. Para poder entender la diversidad vegetal en Canarias, tenemos que ver la geoevolución que ha tenido Canarias. Canarias nace hace 21 millones de años, según los geólogos, en la isla de Fuerteventura, y la de Gran Canaria, La Gomera, tiene unos 15 millones de años, Tenerife tiene 12 millones de años, La Palma tiene 2 millones de años, El Hierro tiene 700.000 años.
deberíamos de entender cómo nacieron cada una de las islas y cómo se fue conformando la vegetación en las islas. La diversidad vegetal tiene una relación muy estrecha con dos condicionantes. Uno son las condiciones ambientales, temperatura y humedad, que son bastante favorables, y otro es la diversidad mineral. Canarias es de origen volcánico y tiene una diversidad mineral muy grande, y eso hace, la diversidad mineral tiene una relación muy estrecha con la diversidad microbiológica en el suelo, teniendo unas condicionantes ambientales determinados. Y esa diversidad microbiológica en el suelo hace que haya una diversidad de la vegetación superior. Sabemos que un bosque se retroalimenta de la biomasa que le genera. En la medida que la biomasa esté más en consonancia con las condiciones ambientales, mejor estará todo ese microecosistema que existe en el suelo. Como una roca es transformada en minerales. ¿Qué es lo que ocurre? Como una roca se puede transformar en harina, en polvo, y que pueden ser solubles para que la planta lo pueda absorber. Para eso tenemos que entender el comportamiento de la raíz. ¿Y qué es una raíz? Una raíz siempre deja una herencia. Esa herencia que deja es una herencia de materia orgánica bajo el suelo, es una herencia de microbiología, es una herencia de oxígeno, de oxidación. Una raíz es capaz de profundizar dentro de la piedra y romper la piedra y transformarla y hacerla polvo. A partir de ahí, ese polvo se solubiliza en minerales y la planta lo puede absorber a través del trabajo de la microbiología. Es necesario entender, dentro de la nutrición vegetal, los tres principios fundamentales. La planta no reconoce abundancia mineral. La planta reconoce diversidad mineral. Existen más de 90 minerales, de elementos minerales en el suelo, y todos son necesarios. La planta reconoce diversidad mineral, constancia mineral, y que los minerales estén procesados por la microbiología. Diversidad, constancia y naturaleza, que esté procesado por la microbiología. Él lo reconoce. La planta se alimenta todos los días. No reconoce abundancia, reconoce diversidad y constancia. ¿Qué es el humus? Definición académica. Nos dice que es el estado final de descomposición de la materia orgánica en la etapa de mineralización inorgánica. El humus es el punto de intersección del milagro de la vida, donde termina la vida y empieza la vida. El humus viene del latín, significa fertilidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo lo mineral se transforma en orgánico, cómo un mundo inanimado se transforma en un mundo animado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Quiénes son esos seres que son capaces de darle algo que no tiene vida, darle algo, hacer lo que tenga vida? ¿Quiénes son? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo ocurre ese milagro? Ese es el humus. Hay palabras que no tienen una definición académica. El humus es una de ellas. Si nosotros miramos el suelo,
un suelo fértil, un suelo orgánico, profundizamos en él, vemos cómo está la descomposición de la materia orgánica, cómo se desarma la materia orgánica, cómo empiezan los procesos de digestión del suelo, cómo es una digestión bastante compleja, cómo están los distintos estratos, cómo empieza la descomposición, la fermentación, las distintas fermentaciones, quiénes son los actores de cada momento en esa fase, en esas distintas fases, cómo llega a un momento en el cual se mineraliza, que son minerales, y cómo vuelve otra vez a surgir la vida a partir de ahí. ¿Qué es una planta? Una planta al final son minerales animados. La microbiología son los intestinos del suelo que comienzan a reciclar y a reformular todo. Transforman lo inorgánico en orgánico. Ya hablamos de que un bosque se retroalimenta de la biomasa que genera, y eso está en función también de la microbiología. Entre mayor microbiología hay, mayor funcionalidad tiene el aparato digestivo de un bosque. Si nosotros lo sacamos por distintos grupos funcionales que tiene el aparato digestivo, es decir, que tiene la microbiología del bosque, sabemos que unos son grandes descomponedores, otros que son estabilizadores de suelo, otros que construyen suelo, otros descontaminan suelo. Tienen una relación directa con el sistema inmunológico de la planta. Y otros movilizan, hacen funciones de movilización de los minerales del suelo. Los minerales en el suelo, hay microbiología específica que moviliza minerales concretos. Todo ese aparato digestivo que tiene el suelo, lo componen distintos actores y actrices, como son los hongos, son las bacterias, son las amebas, son los actinomicetos, son los protozoos. Esos microhábitats son microhábitats de convivencia, en el cual ellos aprovechan cualquier energía, no dejan escapar la energía de un bosque. Si nosotros metemos la mano en un bosque, vemos que no tiene calor. ¿Por qué no tiene calor? Porque el calor es energía y ellos no dejan escapar la más mínima expresión energética. Ellos viven dentro de un éxtasis biológico. Todo es entropos, todo es caos, todo es diversidad. El caos es importante, el caos es entropía, es diversidad. Es la manifestación de las diferentes formas de energía en la vida. Donde hay uniformidad de energía, no hay caos. La vida surge debido a la diversidad de la energía. Cuanto más uniforme es la energía, más vulnerables somos. Por eso es importante los diferentes actores biológicos en la vida. Por eso es importante la diversidad de materiales en los abonos. Por eso no hay tesis ideal de un abono. Eso es una ilusión. Desde que se corta una fruta o verdura, hay una transformación microbiológica, mineral, en estos alimentos. Es como si cortáramos el cordón umbilical entre el árbol y la fruta. Con el paso de los días, va sufriendo una disminución de microbiología viva y su mineralización activa. Con el almacenamiento en cámaras frías, sigue reduciendo su potencial vital. Los alimentos que vienen del exterior, en ocasiones, están almacenados durante meses. Su potencial vital es nulo. Es un depósito de cadáveres microbiológico, muy pobre en minerales. ¿Dónde está la línea divisoria entre alimento y mercancía? ¿Cuándo un alimento empieza a ser mercancía? Con la expansión de los consorcios multinacionales se modifican los hábitos alimentarios. Las grandes plataformas que trafican con la alimentación hacen que los alimentos poco procesados sean sustituidos por los ultraprocesados. El sobrepeso, la diabetes y las enfermedades crónicas
son solo algunas de las consecuencias. Las grandes plataformas que trafican con la alimentación de Canarias se han establecido en las últimas décadas. Eso conlleva un cambio en el hábito alimentario. De la dieta que teníamos antes los canarios, progresivamente hemos ido cambiando. Eso va emparejado también con la aparición de nuevas enfermedades que antes se desconocían en Canarias o no primaban. Según un informe de UNICEF, Canarias lidera obesidad y diabetes infantil de las más altas que hay en Europa. Lluís Serra, catedrático en Medicina Preventiva, hoy rector de la Universidad de Las Palmas, ya lo advertía en sede parlamentaria. Podemos reducir índices de mortalidad en Canarias y enfermedades crónicas cambiando o volviendo a la dieta que teníamos anteriormente. Estas grandes plataformas que trafican con alimentación en Canarias, esos alimentos provienen de agricultura industrial, en la cual tiene muy pocos minerales, tiene un índice mineral muy bajo, y eso provoca lo que nosotros denominamos el hambre oculta, que está relacionado directamente con una serie de enfermedades. El abandono del suelo agrícola en Canarias está relacionado directamente con la falta de agua. Los pequeños y medianos productores no tienen acceso al agua. El agua se destina principalmente para la industria hotelera y para los grandes tenedores de tierra. La agricultura química gasta energía para producir alimentos. Para hacer 1 tonelada de fertilizante químico se gastan aproximadamente 4 toneladas de petróleo. Si tu alimentación se basa en alimentos cultivados en la producción de síntesis, esta te roba tu energía metabólica natural. Te debilitas, el cuerpo comienza una pelea interna porque lo que te estás metiendo tiene sustancias que no reconoce. Entonces hay una parte xenobiótica enfrentándose. Nos alimentamos con elementos extraños a la vida. La comida de síntesis hoy nos roba energía. Cada vez estamos más llenos, pero desnutridos. Estar lleno no significa estar lleno de energía. Los residuos de pesticidas son inhibidores del sistema inmunológico, produciendo una represión de nuestro sistema de defensa natural. Nos deberíamos de preguntar, ¿cuántos miligramos de herbicida contiene nuestra ración de comida? La desmineralización producida por la agroindustria de síntesis está ocasionando lo que llamamos el hambre oculta. Conocer nuestros productos locales es encontrar la armonía nutricional. Debemos buscar la trazabilidad y no las certificaciones. ¿Qué es la agricultura química? Lo contrario, pocos minerales de vez en cuando y de mala calidad. Hipócrates, padre de la medicina moderna, lo dijo hace 2500 años. Deja que tu comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Solo que en la época de la medicina hipocrática no existían la síntesis de fármacos, venenos y fertilizantes químicos para envenenar la naturaleza y destruir la vida en el suelo, como hoy lo hace la agroindustria. Hoy Hipócrates tendría que precisar: deja que tu comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, según sea la calidad de la tierra donde es producido tu alimento. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. Si los suelos donde se producen los alimentos son biológicamente activos, vigorosos y diversos, los alimentos que salen de ellos serán sanos y saludables para un consumo seguro. Cuando cogemos tierra de montaña, estamos cogiendo la memoria de la que hay encima de forma diversa. Si arriba hay diversidad, debajo hay diversidad.
Por eso, simplificar los cultivos es simplificar el condimento diverso de la vida. Por eso es importante diversificar y ser constante, y de ahí viene la propuesta de la agricultura orgánica. Diversidad de elementos minerales que sean constantes y de buena calidad. La agricultura orgánica es un nuevo enfoque en la manera de ver las cosas. La agricultura orgánica es un nuevo comportamiento. Agricultura orgánica nos exige conocer mejor el por qué hacemos las cosas. La agricultura orgánica no es un paquete, no es un contenido, no es un currículum, no es una materia, no es un libro, no es un programa formativo, no es una certificación. La agricultura orgánica es espacio, es tiempo, es cultura, es interioridad, es alma, es cuerpo, es una totalidad, una sinfonía, una armonía, es una integración del todo. La agricultura orgánica es una nueva relación de los seres vivos en este planeta.